Buenas tardes, estudiantes. Hoy día vamos a hacer un repaso sobre las redes o tramas tróficas, ¿ya? En la clase anterior hablamos acerca del flujo de la energía en los ecosistemas, que iniciaba, ¿verdad?, en los productores. Los productores son aquellos organismos que pueden producir su propia alimento a través de la fotosíntesis, ¿cierto? Cambian esa energía solar por energía química y la almacenan como glucosa o almidón. Ya hablamos entonces, repasamos un poquito, los herbívoros, ¿verdad? Se alimentan de este tipo de organismos, de los organismos fotosintéticos, y así es como ingresa la energía a partir de los productores a los ecosistemas, ¿ya? Y luego el herbívoro se lo come un carnívoro. Hablamos entonces que estos organismos, además de organizarse, ¿verdad?, con se clasificaban con el tipo de alimentación, se organizan en distintos niveles. Están los productores, luego están los consumidores. Están los consumidores primarios, secundarios, terciarios, ¿verdad? Y también están los descomponedores que están a lo largo de actúan, ¿verdad? Actúan en todas las cadenas tróficas. Pero, ¿cierto? En un ecosistema no vive solo una especie eh, vegetal, ni solo una especie animal, y los niveles tróficos se comparten en distintas especies. Por lo que, ¿cierto? Hablamos entonces ya no de una red, no hablamos de una cadena, sino que hablamos de redes, ¿ya? De redes tróficas o de tramas tróficas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Es conocer las tramas tróficas y las consecuencias en las alteraciones en estas tramas tróficas, ¿ya? Recordamos entonces lo que estaba hablando delante, ¿verdad? Podemos ver en esta cadena trófica, el fitoplancton pasa la energía al krill, ¿cierto? La energía del krill pasa a la foca, ¿ya? Cangrejera, y, y la energía de la foca cangrejera eh, pasa a la orca, que sería como el depredador mayor en esta cadena, ¿cierto? Pero ellos no viven solo en la Antártida, ¿verdad? Viven otras especies. Entonces, mira, vamos a fijarnos en esta cadena, ¿cierto? Dice, imagina que el ecosistema en el que habitan los organismos de esta cadena alimentaria se introduce una especie de ave exótica. Es decir, el gorrión va a tener una competencia, ¿cierto? Otra ave, que se alimenta de lo mismo que el gorrión, que son las orugas o los insectos. ¿De qué manera la introducción de esta especie alteraría el organismo de esta cadena? Entonces, ¿de qué forma habría menos alimento para el gorrión, ¿cierto? Habría mucha población de la otra especie, ¿verdad? Disminuiría la, la población de la oruga, y también las hojas o el follaje aumentaría, ¿cierto? Aumentaría porque no tiene un control. Y por lo tanto, la serpiente se vería relativamente más beneficiada porque tendría otra especie quizás que pudiese alimentarse. Entonces, aquí muy importante, al integrar especies en una cadena aumenta la potencia por el alimento. Por lo general, la especie introducida logra adaptarse mejor y la especie autóctona se ve afectada hasta llegar al punto de extinguirse, ¿ya? Por lo general, las especies que son introducidas, entonces se pueden adaptar mucho mejor al ambiente, tienen mayor capacidad de competencia, entonces la que se va viendo más degradada o la que se va viendo más afectada es la autóctona, la que vive en el ecosistema, la que está ahí. Ya, entonces, ¿de qué se tratan entonces las redes tróficas? La naturaleza es más compleja de lo que representa en una cadena alimentaria, que era lo que le estaba hablando yo, ya que en los ecosistemas las diferentes cadenas se superponen entre sí y comparten eslabones. Esto ocurre porque existen diferentes tipos de productores y consumidores, se alimentan de más de un tipo de organismo. Como resultado de ello, se generan las llamadas redes o tramas tróficas o alimentarias. Entonces aquí tenemos una red
¿verdad? Una red trófica o una trama trófica en donde, ¿cierto? Los productores están abajo, están en la base de esta red trófica y, por ejemplo, están las flores de loto, el lecho, alguna hojita, y vemos que hay varios consumidores primarios o herbívoros, ¿cierto? Y de distinto nivel, ya eso pueden ser insectos, anfibios, aves, mamíferos menores, mamíferos mayores, como el que se ve aquí como un ciervo, ¿cierto? Y cada uno de estos consumidores primarios, ¿verdad? Tiene un consumidor secundario, pero tiene más de uno, ¿ya? Está la lagartija, por ejemplo, el ratón, tenemos, o no sé cómo se llama ese animal, pero ese animalito, ¿verdad? Las lagartijas, el halcón, también, esta es como una huiña, ¿ya? El pajarito también se los comen lagartos, a la rana, mira, tiene muchos depredadores también, ¿ya? Y estos mismos son consumidos también por otro tipo de depredadores, ¿ya? Tenemos un lobo, un puma, no debe ser un zorro, un puma y un lince, ¿ya? Entonces, pero el lince no solo come lagartijas, no solo come eh, conejos, ¿cierto? Sino que come distintas cosas porque ellos cazan, entonces al cazar tienen que irse adaptando a lo que ellos encuentran para comer, ¿ya? Los que tienen más libre disposición serían los organismos del primer nivel, cuando no hay una introducción de una especie exótica. Entonces, los organismos de una trama trófica están tan relacionados entre ellos que un desequilibrio en el número de organismos de una población altera a todos los demás. Si el número de un herbívoro, que son consumidores primarios, disminuye, tendrían efecto en el número de carnívoros, que son secundarios y terciarios. También disminuirían, ya que no tendrían de qué alimentarse, ¿cierto? Si nosotros vamos acá, por ejemplo, tenemos aquí un lobo y un puma, ¿ya? Si el ciervo disminuye, ¿cierto? Su población afecta directamente al tiro, ¿verdad? Al puma o al lobo. Inmediatamente, si nosotros nos fijamos en la flechita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ambos consumen de los ciervos, ¿verdad? No es lo único que comen, pero sí los afecta directamente, inmediato, ¿ya? Porque es uno de ellos son los depredadores inmediatos del ciervo, ¿ya? Si ocurre lo contrario, es decir, si la población de herbívoros aumentara, ¿ya? Disminuiría la cantidad de productores. Como resultado del anterior, los herbívoros se quedarían sin alimento, lo cual también alteraría la población de carnívoros. Si se dan cuenta, todos están relacionados de modo que las variaciones de una población pueden alterar el equilibrio de la trama completa, ¿cierto? Si, por ejemplo, desaparecieran las flores de loto por el aumento de, por ejemplo, de ranas y de mariposas o de ratones, ¿cierto? Aquí habría disminución, entonces, de productores totalmente para lo que son esta avecita, son la ave, la ardilla, el ciervo, para todas las especies. Por lo tanto, tampoco habría alimento para ninguno de los otros consumidores que son carnívoros. Espero les haya quedado bastante claro, ¿ya? La idea es que ustedes vayan escuchando estos videos, que vayan viendo, que vayan desarrollando preguntas y que me las puedan enviar al correo, que es bmedina@cstalca.cl. Hasta luego.